¿Tenéis dolor en el omóplato o la escápula? Pues os traigo 5 ejercicios para aliviarlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Hoy venimos a traeros un vídeo sobre algo que nos comentáis mucho en consulta todos los días y es el dolor de la zona de la escápula, del omóplato, de la parte alta de la espalda. Y así que os vamos a traer unos ejercicios para aliviar la tensión, mejorar la fuerza y la estabilidad y, por supuesto, aliviar el dolor en la zona. Primer ejercicio o indicación para aliviar este dolor va a ser tan sencillo como aplicar calor, ¿vale? Yo aquí tengo un cold pack, ¿vale? Aquí pone 30 segunditos para calentarlo, entonces simplemente lo vamos a calentar, lo podemos recubrir de un paño o una camiseta para no quemarnos y lo vamos a aplicar en la zona de calor, a la zona de dolor, perdón, en este caso en la zona de la escápula. Entonces simplemente vamos a llegar, nos lo vamos a poner en la zona que molesta y simplemente aquí lo vamos a dejar puesto entre 10 y 15 minutos, siempre según tolerancia y que no queme, por supuesto. Segundo ejercicio, vamos a utilizar una pelota para hacer un automasaje en nuestra zona de dolor. Eso nos va a ayudar a inhibir un poquito la musculatura, ya que a la hora de movilizarla tengamos más rango de recorrido y el ejercicio sea todavía más eficaz, ¿vale? Entonces vamos a coger nuestra pelota, la vamos a ubicar en la zona de dolor, que yo tengo aquí marcado el puntito, así que nos la vamos a poner aquí y nos vamos a apoyar contra la pared. Desde aquí nos vamos a coger los codos, ¿vale? Para separar un poquito la escápula de la columna y que haya más recorrido, y vamos a echarnos de lado a lado como si acunásemos a un bebé, ¿vale? Aquí nos vamos a mantener 2 o 3 minutitos, ¿vale? No seáis brutos, no os hagáis daño, ¿vale? Tiene que molestar un poquito, pero que no sea un dolor muy intenso. Y cuando hayan pasado estos 2 o 3 minutos, vamos a buscar el punto que más nos duela, en mi caso aquí, y vamos a mantener una presión moderada, no hagáis daño tampoco que no sea necesario, y la mantenemos durante 2 minutos, ¿vale? Y va a ir paulatinamente bajando el dolor. La mantenemos ahí y cuando pasen los 2 minutos, poquito a poco, nos separamos y listo para el siguiente. Tercer ejercicio, vamos a necesitar una banda elástica, vamos a empezar a dar movilidad a la vez que fortalecemos toda esa musculatura implicada en el omóplato, ¿vale? Vamos a coger simplemente una goma, le vamos a poner un poquito de tensión, más o menos el doble de la anchura de nuestros hombros, y desde aquí simplemente vamos a pasarla por encima de la cabeza, ¿vale? Hasta el final, hasta que toque contra nuestra espalda, contra nuestro culete, ¿vale? Una, venga, os hago otra y lo hago de lado para que lo veáis mejor. Aquí, ¿vale? Lo hacemos de lado. Aquí es muy importante que cuando la goma llegue atrás hagamos esfuerzo porque las escápulas se junten, ¿vale? Porque los omóplatos estén lo más juntitos a la columna posibles para activar bien la musculatura, ¿vale? Os lo enseño de espaldas para que veáis un poquito mejor cómo se mueve la escápula y simplemente desde aquí juntamos las escápulas a tope, tocamos la espalda y volvemos despacito, ¿vale? Una más, juntamos ahí y volvemos, ¿vale? Y vamos a hacer este ejercicio 2 series de 10 repeticiones. Cuarto ejercicio para nuestro dolor en el omóplato, vamos a trabajar flexiones escapulares, ¿vale? Nivel 1 lo vamos a hacer en la pared porque vamos a trabajar con muy poquita carga y según vayamos ganando fuerza nos vamos a ir progresando hacia el suelo, ¿vale? Simplemente vamos a apoyar las manos a la altura de los hombros más o menos y desde aquí, bloqueando el codo, nos vamos a acercar y alejar de la pared utilizando nuestras escápulas, ¿vale? Entonces simplemente desde aquí llegamos, ¿vale? Fijaros que mis codos están estirados, ¿vale? En ningún momento hago una flexión con el brazo, lo hago solo con la escápula, ¿vale? Y vamos a intentar aguantar un segundito abajo y un segundito arriba, ¿vale? También tener cuidado con no hacerlo con las lumbares, sino siempre con la escápula y con los hombros, ¿vale? Y vamos a realizar de este ejercicio 2 series de 2 repeticiones y progresamos al suelo. Vamos con el nivel 2 y 3 del ejercicio 4 para nuestro dolor del omóplato, ¿vale? Vamos a hacer estas flexiones escapulares, pero metiendo un poquito más de carga, ¿vale? Nivel 2, simplemente nos vamos a colocar en cuadrupedia, ¿vale? Siempre importante la muñeca debajo del hombro, las rodillas debajo de la cadera y desde aquí vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a acercarnos y alejarnos del suelo sin que los codos sufran ninguna flexión, ¿vale? Aguantamos un segundito abajo y un segundito arriba y haríamos exactamente igual 2 series de 10. Para el nivel 3 vamos a hacer lo mismo, pero posición de flexión entera ya, ¿vale? Entonces nos vamos a poner aquí y desde aquí, sin que los codos se flexionen, nos acercamos y nos alejamos. Aguantamos un segundito y subimos hacia arriba, ¿vale? Importante, hasta que no hagáis muy bien el nivel anterior, no paséis al siguiente, ¿vale? Y os recuerdo que son 2 series de 10 repeticiones. Quinto ejercicio para nuestro dolor de omóplato, vamos a trabajar la movilidad en la extensión de la columna dorsal y en la extensión del hombro, ¿vale? Para que la escápula tenga buena movilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a poner de rodillas, apoyamos las manos en la pared, ¿vale?
aquí a la altura de los hombros aproximadamente, y desde aquí lo que vamos a hacer es, sin mover las manos, vamos a meter la cabeza hacia abajo, ¿vale? Vamos a bajar todo lo que podamos, intentando que la columna dorsal se extienda lo máximo posible, ¿vale? Entonces vamos a aguantar siempre un segundito en la posición de máxima tensión y subimos despacito, ¿vale? Y vamos a realizar 2 series de 10 repeticiones, importante siempre, marcando muy bien la posición de abajo, donde vais a notar tensión, sobre todo en la zona de dolor de aquí de la escápula. Entonces la mantenemos ahí un segundito y subimos y hacemos, como os he dicho, 2 series de 10 repeticiones. Y una vez visto los 5 ejercicios para el dolor del omóplato, vamos a daros unos fisioconsejos. El primero, que siempre os lo decimos, los ejercicios se hacen sin dolor, ¿vale? La regla del no dolor es importante a la hora de hacer ejercicio terapéutico, así que si duele algún ejercicio, no lo hagáis. Segundo consejo, tenemos que ser constantes. Si queremos que el dolor desaparezca y sobre todo no vuelva a aparecer, vamos a tener que ser constantes durante 4 o 6 semanas realizando los ejercicios para que realmente haya cambios a nivel estructural. Y por último, tercer consejo, es que estos ejercicios podéis realizarlos en medio de una jornada laboral, porque entiendo que este tipo de dolor seguramente os moleste mucho, sobre todo cuando estéis trabajando con el ratón, con el ordenador. Pues si tenéis 10 minutitos para parar y hacerlos, perfecto, porque así vamos a atajar el dolor desde la raíz. ¿Os habéis quedado con ganas de conocer más ejercicios? Pues os dejamos por aquí un vídeo, dejamos el enlace en la descripción del vídeo sobre más ejercicios para fortalecer la zona escapular. Dicho esto, lo de siempre, si os ha gustado el vídeo, dejadnos un like que nos ayuda mucho, dudas en los comentarios intentamos resolverlas y suscribiros al canal para que os avise de los nuevos vídeos que vamos subiendo. Y como siempre os decimos, hasta la curación y más allá. Adiós.